Hello everybody, welcome once again to Almería. Soy Will y ahora vamos a estar con clase 26.3.2.2. Wow, 26.3.2.2, ¿cuántos números? El Concilio de Éfeso. Estamos viendo que la Iglesia protestante reconoce ciertos concilios como ortodoxos, bíblicos. Y uno de dichos concilios es el de Éfeso. Para entender todo lo que aconteció ahí, hay un nombre sobresaliente que tenemos que conocer y es el nombre de Nestorio. Nestorio, habréis oído seguramente hablar del nestorianismo. El año pasado en las redes hubo un revuelo por esta cuestión en ciertos círculos evangélicos. El nestorianismo sigue vivo hoy y estaremos estudiando el Concilio de Éfeso, viendo cómo ellos correctamente condenaron el nestorianismo en el nombre de la palabra de Dios. Okay. En esta sesión estaremos hablando del Concilio de Éfeso. Ese concilio denunció la herejía conocida como nestorianismo en el año 431. Ahora, ¿quién era Nestorio? Nestorio servía como obispo de Constantinopla y él se metió en problemas en el año 428 cuando se opuso a un título mariano que es Theotokos. Theotokos. Theo, que es de Dios, en griego, por supuesto. Theo y tokos sería portadora o madre. Entonces, Theotokos quiere decir literalmente en español que María es la portadora de Dios, que María es la madre de Dios. Nestorio reaccionó contra este título diciendo que María no era la madre de Dios, sino que ella era la madre de un hombre llamado Jesús. Así que María no es la madre de el Verbo, de el Hijo Eterno de Dios. No, María es la madre de un ser humano, de un hombre vulgar, para utilizar la expresión de Cirilo, el gran adversario de Nestorio. María era la madre de un simple hombre llamado Jesús, pero ella no dio a luz al Hijo de Dios. Primeramente fue concebido este ser humano en el seno, en el vientre de María, y posteriormente el Verbo, el Hijo Eterno, el cual moraba con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad, pues el Hijo desciende sobre este ser humano Jesús y empieza a morar, a habitar en él. Bueno, en el concilio de Éfeso, 431, ahí aprobaron una carta redactada por el gran enemigo de Nestorio. Su nombre era Cirilo. Él servía como obispo de Alejandría y por supuesto había algo de tensión eclesiástica ahí, ¿verdad? Tenemos al gran líder de Constantinopla, Nestorio versus el gran líder de Alejandría, dos ciudades bien importantes en la parte oriental del imperio. Cito aquí algunas líneas de una carta, y esta es la segunda carta que Cirilo envió a Nestorio, y de hecho esta sección de la carta que vamos a leer fue aprobada por el concilio de Éfeso. Hay más citas de Cirilo en el concilio, pero esta parte es sumamente importante para comprender lo que está en juego aquí a nivel doctrinal. Dice Cirilo, está refutando aquí a Nestorio, ¿verdad? Nestorio dice, primeramente hay un ser humano y luego el Hijo de Dios desciende sobre este ser humano. Dice Cirilo, no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo. ¿Ves? Entonces, estamos viendo aquí el concepto de dos personas en Jesús. Está el hombre Jesús, que nace de María, y luego está el Verbo, la segunda persona aquí, que entra en esta persona llamada Jesús. Es que tenemos en un cuerpo a dos personas. Por un lado,
la persona humana, Jesús de Nazaret, nacido de María, y luego tenemos el Hijo eterno de Dios, el Verbo. Así que no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. Y de esta manera, los creyentes patrísticos no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. No ciertamente porque la naturaleza del Verbo o su divinidad hubiera tenido origen de la Santa Virgen, y por cierto, esta es la acusación que siempre lanzan hoy, ¿no? El año pasado, cuando se dio el revuelo, la gente que puso en tela de juicio Theotokos decía, pero María no puede dar a luz a la divinidad, María no puede dar origen a Dios. Pero claro, ya Cirilo está diciendo que no tenemos esto en mente, no estamos pensando en estos términos, estamos pensando en que el ser humano que fue concebido en el vientre de la Virgen era Dios en el sentido pleno de la palabra. No era un simple hombre, era Dios mismo asumiendo una naturaleza humana. Así que no ciertamente porque la naturaleza del Verbo o su divinidad hubiera tenido origen de la Santa Virgen, sino que porque nació de ella el santo cuerpo dotado de alma racional, a la cual el Verbo se unió sustancialmente. ¿De acuerdo? Porque Nestorio habla de una unión moral, de una unión espiritual entre Jesús y el Verbo. Ahí está Jesús, pero también está en el mismo cuerpo el Verbo. Hay una unión moral, una unión espiritual entre ellos. Pero lo que tenemos en Cirilo, y aquí está reflejando claramente el Nuevo Testamento, lo que tenemos aquí es una unión sustancial. Que en realidad el Verbo es sustancialmente ese Hijo que nace en Belén. Se dice pues que el Verbo nació según la carne. Aquí podemos apreciar lo que Cirilo tenía en mente a la hora de hablar de Theotokos. Theotokos no quiere decir que María sea la creadora de la divinidad del Hijo. Es una tontería, que el Hijo es el creador de María. El Hijo está con el Padre y con el Espíritu desde la eternidad. Así que Theotokos nos enseña que María es la creadora de la segunda persona de la Trinidad. No está enseñando esto. Theotokos está resaltando la verdad de que esta criatura que hay en su vientre es, en esencia, el Hijo eterno de Dios. Es encarnación. Y bueno, para que todo esto quede bien claro, me gustaría poneros una ilustración, porque a veces no usamos lenguaje así técnico y nos perdemos un poco, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está en juego? Os voy a poner una ilustración para que este principio quede bien clarito. La diferencia entre Nestorio y Cirilo. En este caso, Nestorio, el hereje, Cirilo, el ortodoxo. Vale. Piensa, por favor, en la imagen de una persona cristiana. Piensa en la persona que sea de tu iglesia local. Un hermano que lleva ahí muchos años, una hermana, el pastor. Piensa en esa persona. Y ahora, medita acerca del día de la regeneración de esa persona, el día de su nuevo nacimiento, el día cuando el Espíritu Santo empezó a hacer su morada en él, en ella. Vamos a poner al profesor, ¿verdad? Ya que estoy aquí, ya que me estáis viendo, pues pensad en mi conversión. Yo nací de nuevo por el poder de Dios en diciembre 2002. Aleluya, gloria a Dios por su bondad. Ya 23 años. En el día de mi regeneración, el Espíritu de Dios empezó a habitar dentro de mí. ¿Ok? Aquí está Will. Y de repente entra en mí, misteriosamente, el Espíritu Santo del Señor. Ahora, una pregunta. ¿Soy yo el Espíritu Santo? Espero que nadie haya dicho que sí. No, que no lo soy. No soy el Espíritu Santo. Pero sí, el Espíritu de Dios mora en mí. Así que ahí tenemos una unión moral. Hay una unión espiritual. Está Will, está
el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo, Will Graham, y el Espíritu Santo mora dentro de mí. En este caso sí estamos hablando de dos personas distintas. Yo soy una persona, pero no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra persona y, ya que estamos con este tema, es una persona divina. Gloria a Dios. Es que yo soy Will, pero dentro de mí está el Espíritu Santo. Esta sería la doctrina cristológica de Nestorio. Él piensa que Jesús es un hombre, como el pastor Will, y luego el Hijo hace su morada en este hombre. Por tanto, ya podéis ver que no es encarnación. Porque yo antes os pregunté, ¿soy yo el Espíritu Santo? Desde luego que no. Pero en la encarnación, no estamos hablando del verbo entrando en un hombre llamado Jesús, no. Estamos hablando de que el verbo eterno, el Hijo eterno de Dios, realmente asume una naturaleza humana, haciéndola suya. Es, por supuesto, un milagro de milagros, misterio de misterios. Y esto quiere decir que si tú estuvieras charlando ahora con Jesucristo, tú estarías hablando con el Hijo eterno de Dios. Tú estarías viendo los ojos del Omnipotente. Tú estarías viendo el cuerpo del Verbo bendito. Ahí está la encarnación. Así que os dais cuenta, Nestorio está enseñando una doctrina de unión moral entre dos personas. Él piensa que Jesús es una persona, el Verbo es otra persona. Son dos personas en un solo cuerpo. Pero la doctrina de la encarnación, la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina de Cirilo, es que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Que no son dos personas, es la misma persona. El Hijo de Dios asume una naturaleza humana, y esto quiere decir que el varón Jesús es simultáneamente el Hijo todopoderoso, inmenso y eterno de Dios. La teología de Nestorio, entonces, no es fiel al legado apostólico. Él no es encarnacional. Y en este sentido, el concilio de Éfeso se vio obligado a contradecir a aquel obispo tan destacado ahí en Constantinopla. Alguien a lo mejor se queda con la duda, pues, ¿qué más da? Si hablamos de encarnación, o si hablamos de unión moral de dos personas en un cuerpo, ¿qué más da? Pues, es muy importante este punto. Número uno, si Cristo es una persona y el Hijo eterno de Dios es otra persona, estamos negando la doctrina de la unipersonalidad de Jesucristo. Así que ya, número uno, hay un grave error cristológico, que debemos creer en el Cristo de la Escritura, no en el Cristo de unos herejes. Debemos creer en el Cristo verdadero para ser salvos. Un Cristo falso no puede salvar. Y número dos, si hay dos personas en el cuerpo del hombre Jesús, esto significa que en la cruz no murió el Hijo eterno de Dios. Murió un hombre llamado Jesús, que sí es cierto, estaba dentro de él el Hijo eterno, pero el hombre que dio su vida en la cruz fue Jesús de Nazaret, el Hijo de María. Y ya que la muerte en la cruz no fue la muerte del Hijo encarnado de Dios, pues la cruz es inútil. La cruz no puede hacer nada. La cruz no puede salvarnos, no puede perdonarnos, no puede reconciliarnos con Dios el Padre. Porque la persona que murió en la cruz no fue Dios, sino un simple ser humano en quien residía la segunda persona de la Trinidad. Así que os dais cuenta. A primera vista uno dice, esta doctrina de Nestorio no tiene mayor importancia. Pero si empiezas a cavar un poquito, te das cuenta de que tu salvación eterna está en juego. En la cruz, y me da gran alegría anunciaros que aquel hombre que murió en la cruz era mucho más que un hombre. Sí era un hombre para poder ser nuestro sustituto, pero también era Dios. Y ya que era Dios, esa sangre en la cruz tiene vigencia eterna. Esa ofrenda, ese sacrificio de Cristo en el Calvario salva al pueblo del Señor perpetuamente. Es
Porque a primera vista uno dice, bueno, ¿qué más da? ¿Encarnación o unión moral? Pero cuando empezamos a estudiar el tema, nos damos cuenta de que ahí está este asunto, no una cuestión de vida o de muerte. Así que hasta aquí nuestras reflexiones sobre el concilio de Éfeso, y damos las gracias a Dios por la claridad del concilio en condenar al hereje Nestorio, y por supuesto gracias a Dios por los escritos de Cirilo, porque por supuesto Dios usó a Atanasio para dejar callados a los arrianos, y el Señor usó a Cirilo para silenciar a Nestorio. Que Dios nos guarde, y la lección que sacamos de la clase de hoy es que nuestro Cristo ha de ser el Cristo bíblico, el Cristo apostólico, el Cristo neotestamentario. Si el Jesús de la Biblia no es nuestro Jesús, no podemos ser salvos por él. El único Jesús Salvador es el que es revelado en la Santa Escritura. Abrazos, bendiciones, salud y gloria. Chao, chao.